Ayer, de nuevo, distintas movilizaciones en distintos lugares de la región metropolitana, en otros lugares del país también, en protesta por los cortes de luz, las personas afectadas en el día 8 sin suministro eléctrico. Hoy viernes, el ministro de Energía, Diego Pardo, zanjará el futuro de la concesión de Enel, una noticia que llegó incluso a Italia con el gobierno de Giorgia Meloni, que manifestó su preocupación por la cuestionada gestión de la compañía en Chile. Con militares desplegados en 4 comunas y un conflicto social en ascenso, otras 3 empresas eléctricas adelantaron el pago de compensaciones. Benjamín Quinteros, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Paula. Sí, anoche se cumplió una semana exacta desde que los fuertes vientos dejaron a más de 1 millón de familias sin suministro eléctrico a lo largo y ancho del país. A pesar de las presiones, emplazamientos y compromisos, no han cumplido aún y hay 62.000 clientes sin suministro eléctrico aún a nivel nacional. De esos, gran parte están en la región metropolitana, como ya ha sido la constante. Por lo mismo, el gobierno aún evalúa si continuar o no con las concesiones con la empresa Enel Distribución, ya que esta no ha cumplido con los tiempos anunciados en la recepción y la reposición del servicio. Ayer se esperaba que en la región metropolitana hubiese un máximo de 30.000 hogares sin luz, aunque aún no se puede corroborar, ya que a las 8 de la mañana, en unos minutos más, hay una reunión en Senapred donde se van a estudiar los números y se verá si efectivamente se cumplió con el ultimátum impuesto por el Ejecutivo o si es necesario avanzar con el proceso de caducidad. Esto es porque, como bien decíamos ayer, el gobierno le había puesto un ultimátum a la empresa Enel Distribución que comenzara la jornada con 50.000 hogares sin suministro eléctrico y que bajaran 20.000 durante el día, llegando a 30.000. Muy probablemente eso se cumplió, pero no tenemos cómo corroborarlo hasta que en los próximos minutos el ministro Diego Pardo dé a conocer esta noticia. Pero Enel no es la única empresa responsable por los reiterados cortes, por lo mismo han habido emplazamientos al Ejecutivo para iniciar el mismo proceso, pero con otras compañías. Bajo ese contexto, el ministro de Energía, Diego Pardo, aseguró que por el minuto no seguirán el mismo mecanismo con las otras empresas porque han cumplido en parte sus compromisos, aunque de todas maneras han formulado cargos en su contra. La situación en regiones la estamos abordando con un matiz muy severo pero diferente. Y es porque de parte de las distribuidoras de regiones han infringido abiertamente la normativa y por lo tanto estamos formulando cargos. Pero al menos respecto de los planes de recuperación que se han ido presentando en las mesas de COVID, no significa que uno vaya a condonar ni un centímetro del cumplimiento de la normativa. Vamos a ser tan rigurosos como nos exige la indignación que hoy día tienen los chilenos. Bueno, declaraciones del ministro Diego Pardo que se suman también a lo dicho por el presidente, por lo dicho por el subsecretario Monsalve, con un tono ya de molestia por el 8º día que se cumple sin suministro eléctrico. Y tras el emplazamiento del presidente Boric, varias empresas respondieron a la solicitud del mandatario y anunciaron que van a adelantar el proceso de compensación para los clientes afectados. La primera fue CGE, que confirmó esa medida y añadió que será responsable de la pérdida de medicamentos, alimentos y electrodomésticos que se hayan perdido a raíz de las interrupciones del suministro. Posterior a aquello, Chilquinta y Saesa tomaron la misma postura. Juan Francisco Castillo, gerente de Saesa en Puerto Montt, lamentó el escenario, confirmando que adelantarán el proceso de compensación y solicitudes de indemnización por los daños. Lamentamos los perjuicios que han sufrido nuestros clientes debido a esta contingencia que ha superado nuestra voluntad de entregar un servicio de excelencia. Sabemos lo esencial que es la electricidad para la vida de las personas y el impacto que significa no tenerla. Por lo que, en esta oportunidad, decidimos flexibilizar y anticipar la aplicación de las compensaciones legales. Además, continuaremos gestionando las solicitudes de indemnización por daños en alimentos, medicamentos y artefactos quemados, tal como lo hemos hecho desde el inicio de esta emergencia. Ya, ahí ya pasada una semana o más, Benjamín, se empieza a ver una actitud al menos de disposición de las empresas a compensar e incluso hacerlo anticipadamente, como allanándose a reconocer que aquí ha habido problemas en su gestión. La pregunta ahora es si en el caso de Enel y de esta advertencia de caducidad que le llevaba ultimátum ayer, ¿no es cierto?, con esa primera meta para reponer el suministro en una cantidad importante de clientes, ¿hay alguna pista? ¿Se supo si la cumplieron o no? ¿Qué pasa o cuándo se sabe? ¿Y qué pasa si es que no cumplen la meta? ¿Cómo sigue ese camino hacia la caducidad? Esta reunión que va a haber en Senapred, pero podemos revisar, por ejemplo, la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. En esta dice que hay 42.534 clientes sin suministro eléctrico en la región metropolitana.
Eso quiere decir que es superior al IMATE que haya impuesto el Ejecutivo. Pero ahí también están incluidas otras empresas que entregan suministro eléctrico. Y por ejemplo, la comuna que tiene más personas, más hogares sin suministro eléctrico es Lampa, con 10.886. Y en Lampa también está presente CGE, gran parte, porque son zonas urbanas. En Pudahuel, por ejemplo, que es la segunda comuna que tiene más clientes sin suministro eléctrico, hay 5.012. Ahí está el sector El Noviciado, que también tiene presencia CGE. Entonces, si se reparte, puede que Enel haya cumplido con esta meta. Si nos ponemos en el lado positivo y decimos sí, se cumplió la meta, o en los próximos minutos el ministro de Energía lo confirma, va a haber otro ultimátum por parte del gobierno hasta que se llegue a cero. Ese es el plan que tiene el Ejecutivo. Seguir reduciendo el número de personas hasta que todos tengan suministro eléctrico. Y como te digo, eso se va a saber en los próximos minutos a partir de las 8 en Senapred. Si es que Enel no llegó a los 30.000 hogares sin suministro, se pasa a la segunda etapa, que contempla la constatación por parte de la SEC de la existencia de la causal de caducidad. En este proceso, la concesionaria puede hacer valer sus derechos y medios de prueba a efectos de acreditar una exención de responsabilidad. Es decir, se tiene que comprobar por parte de la superintendencia que está alguna de las causales que está escrita en la ley para poder terminar con este contrato, y de todas maneras, en este caso, Enel también se puede defender. Esta etapa finaliza con un informe de la SEC, el que fundamenta si se tiene o no por acreditada la causal de caducidad. De avanzar, será finalmente el presidente de la República, por decreto supremo fundado, el que podrá declarar la caducidad de la concesión, disponiendo la licitación de bienes, que se deberá verificar dentro de un plazo no mayor a un año. Ahora, el problema, y lo que dicen los expertos, es si es que Enel pierde esta concesión, igual va a tener un año donde tiene que brindar este servicio. ¿Y cuáles van a ser las condiciones que va a entregar, o qué servicio, en qué condiciones va a entregar este servicio, cuando ya sabe que no va a seguir obteniendo ganancias de esto? ¿Cuánto va a invertir, por ejemplo, en mejoramiento de poste, mejoramiento de cable, si es que van a terminar sin una concesión millonaria y otra empresa la va a tomar? Vivian Blandot, ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, aseguró que este no es un proceso tan sencillo y que costará mucho tiempo implementarlo. En cualquier caso, digamos, revocar una concesión, bueno, primero un periodo muy largo en el cual no va a haber ningún incentivo para que la empresa siga invirtiendo, dado que tiene el peligro de que ya no va a poder seguir operando. Por eso que este tipo de medidas son como de último recurso, y por lo tanto eso significa retardar o aplazar, digamos, las soluciones reales y urgentes que necesita la población. Bueno, la mirada de los expertos también, lo que yo les comentaba, de que es difícil que se dé este proceso rápidamente y que además puede tener consecuencias negativas durante por lo menos un año para los clientes. Un largo proceso que podría llegar a darse si en los próximos minutos se constata que Enel no cumplió por tercera vez su compromiso de reposición de servicio. En tanto, el propio presidente Gabriel Boric, quien ha estado bien pendiente de esta situación, mandató al canciller Van Claveren que le instruyera al embajador de Chile en Roma contactarse con los representantes de Enel en Italia. Recordemos que es una compañía italiana, y desde el gobierno italiano se comunicaron con el diplomático para expresar su preocupación en este caso. Minuto a minuto se van sabiendo nuevas noticias sobre esto, y como les decía, a las 8 en punto, reunión en Senapred, y se define el futuro de la concesión, por lo menos que hay aquí en la región metropolitana, con Enel Distribución. Paula Mauricio. Claro, y también me parece, Benja, que hay que empezar a dilucidar o a entregar ciertas luces ante los procesos de compensaciones que las empresas van a adelantar. Este llamado que hizo el presidente Gabriel Boric. ¿De qué se van a tratar estas compensaciones? ¿A qué van a apuntar? ¿Qué van a suplir? Porque aquí hay varias cosas que decir. Hay una compensación automática por lo pronto, que es la que rige, valga la redundancia, automáticamente. Esto nos explicaba el CERNAC hace algunos días, ¿no? Que se ven en la cuenta del próximo mes. Del mes siguiente se descuentan los días que no se tuvo suministro eléctrico. Están también los procedimientos del CERNAC. Está también el tema de los electrodomésticos, por ejemplo, que se han echado a perder o se han perdido. Entonces, ¿a dónde van a...? ¿En qué momento o dónde se meten estas compensaciones adelantadas de las que hablan las empresas? Claro, es que ese descuento, Paula, no es tan automático, porque las ¿El de empresas las boletas? también pueden llegar a judicializar. Ese mismo, las empresas pueden llegar a judicializar esto y puede demorar meses. El llamado que hace el Ejecutivo en este caso es que
renuncien a ese derecho y que inicien el proceso de compensación. De hecho, el ministro Diego Pardo decía, si es que ustedes renuncian a eso, nosotros como gobierno nos demoramos un par de días y les damos el resultado exacto de cuánto le tienen que descontar a las personas en las boletas. Perfecto. Entonces, claro, este es un procedimiento que puede ser más automático porque es un descuento, pero también puede llegar a demorar meses. Y en ese caso, Chilquinta, SAESA y CGE ya se sumaron a este llamado del Ejecutivo, falta todavía en él. Por otro lado están las denuncias del CERNAC, que es cuando se pierden medicamentos, alimentos y también electrodomésticos, que también es un proceso un poco más engorroso que el que está llevando a cabo también el CERNAC junto a los alcaldes. Sí, y ahí se ha sumado también a ese daño el lucro cesante de pymes que no solo perdieron la mercadería que tenían, sino que se quedaron sin mercadería para vender durante toda esta semana. Entonces ahí dejaron de trabajar y de tener ingresos ellos, los ingresos para la sobrevivencia de ellos, dejaron de percibirlo. En muchos casos, algunos han podido vender otras cosas que eran no perecibles, en fin, pero hay un daño concreto que tiene que ver también con, no solo con el valor intrínseco del producto que se deterioró, sino de las ganancias que dejaron de percibir. Bueno, hay una cadena de consecuencias en efecto dominó para mucha gente. Y el allanamiento o esta disposición, no confundamos con la otra acepción de la palabra allanamiento, el allanarse, pero el mostrar la disposición a acuerdos voluntarios para compensar puede facilitarles a las mismas empresas al final harto la vida porque puede bajar harto la presión. Pero lo que más va a bajar la presión sobre este caso es que se reponga la luz. Sí, claro. Repuesta la luz, baja de inmediato la tensión imperante durante todos estos días, ¿no es cierto?, por pedirle cuenta a las empresas, y el gobierno también baja su presión. Por ahora lo que puede hacer es solo presionar, y casi es solo presionar públicamente, porque esta cadena de ultimátums que tú nos describías, Benjamín, que se está adoptando, ya estamos a punto de conocer en minutos el resultado del primero para Enel, como que sabemos en el fondo que no tiene más destino que meterle presión a la empresa, porque el supuesto destino de encaminarse como por etapas hacia la caducidad se ve mucho más incierto y más improbable. Pero ese es un tema del cual no sabemos tanto como el entrevistado que vamos a tener un ratito más y que nos va a dar muchas más luces sobre esos escenarios posibles. Es una buena cosa terminar la semana hablando de eso para entender muchísimo más el proceso. Benjamín, cualquier novedad, lo de las 8 de la mañana nos volvemos a contactar contigo. Gracias. Ahí estamos atentos. Muy buen día.